la santidad es como decirte, a ver, luego que uno se ha convertido, que por ahí empezaría, ¿no? Desde allí uno es el inicio, es el génesis de la santidad. Pasa un proceso. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver la santidad como proceso, ¿no? Como un proceso que viene desde recibir al Señor, ¿no? Desde la consagración hacia Él hasta este momento donde tú puedes estar ya y qué procesos has pasado hasta que viene la segunda, el arrebatamiento o dos cosas, ¿no? Sucede, cualquiera de las dos que suceda primero, hasta el día de tu muerte o el día del arrebatamiento. Bien, pero antes de pasar a ese punto, voy a permitir las preguntas. Y yo tengo el teléfono de la radio, aquí tengo una llamada de mi hermano Jorge de San Marcos y él va a hacer su pregunta aquí al pastor. Y usted también puede hacer su pregunta al WhatsApp. Voy a poner el número acá, ¿ya? Voy a poner el número, por favor, producción. Bien, mi hermano Jorge Paredes, adelante con su pregunta. En primer lugar, hermano, muy buenas tardes, tanto a usted como a nuestro hermano que está ahí en el set y a todos nuestros oyentes. Amén. Pues la consulta es la siguiente. Si alguna persona ha sido predestinado para ser salvo, ¿podrá alcanzar la salvación sin santidad? Si le sorprende la muerte de repente, repentinamente. Bien. ¿Lo repito, hermano? Vuelva a repetirlo. Ya. Si alguno ha sido predestinado para ser salvo, ¿podrá alcanzar la salvación sin santidad si le sorprende la muerte repentinamente? Bien. Hemos copiado su pregunta. Muchas gracias. Atento a la respuesta. Señor bendiga, hermanito. Bendiciones, Gracias. bendiciones. Gracias. Interesante. Acá, miren, y qué bonito porque ustedes están relacionando los temas que hemos tratado. Porque yo un día martes hablé de la predestinación, ¿no? Y hablé acerca de este tema de la predestinación, como algunas organizaciones la están tratando de... A ver, la predestinación desde el punto de vista que Dios ya lo predestinó. Este grupo va a ser salvo y este grupo va a ser condenado. ¿Existe acaso eso bíblicamente? La predestinación. Entonces, desde el punto de vista de la predestinación, si es que esto existiera, porque la pregunta no lo da por hecho. Entonces, lo primero que podríamos definir, pastor, sería, ¿existe la predestinación? Bueno, entonces, los dos ladrones en la cruz fueron predestinados, pero solamente uno se salvó y el otro no se salvó. ¿Cuál fue el punto de inicio de todo esto? Simplemente Dios aclara, dice, acá tengo algo importante, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el inicio para la predestinación a ser salvo. Ahora, podemos nosotros estar llamados, muchos, pero no podemos llegar a la fase final por cuanto el pecado contaminó. Entonces, la Biblia dice en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte o la condenación eterna. Entonces, amados hermanos, Jesús en vano murió en la cruz. En vano pagó un precio. Jesús nos diría, a ver, hijo Juan Carmona, tú vas a morir en el año 2050. Entonces, ¿qué hago yo sentado aquí en estas cámaras? Haría mi propia vida, haría lo que quiero y faltando un año, viviendo con esa frustración y ese temor de morirme algún día, me consagro faltando un año y me salvo. Ese se llama predestinación. Y no es así. Hay un precio que pagar. Hay un sometimiento. Dios no dijo, oren solamente cuando tengan necesidad. Dijo en todo tiempo y en todo lugar. Hay que estar vigentes. En vano no se sacrificó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, definiendo desde ese punto, no es así, acaba de decir el pastor, no hay tal predestinación, no la hay, sino también no reconoceríamos, y buen ejemplo, no reconoceríamos el sacrificio de la cruz en el Calvario, ¿no? Amén. No lo reconoceríamos como tal. Ahora, dos, el hermano
la pregunta dice, bajo el supuesto de la predestinación, si una persona supuestamente ya dicha por Dios que va a ser salvo y no se mantiene en santidad, igual será salvo. Pero si ya estamos invalidando la predestinación, no existe Dios, no existiría tal cosa. No hay sacrificio, no hay sacrificio de Jesús. Entonces, espero que con esto sea la respuesta. No existe predestinación, por lo tanto, si esa persona falla, pues lógicamente igual no va a ser salvo. No va a ser salvo. Mi hermano Jorge. A ver. Ahora sí. ¿Sí, aló? Ya, ahora sí le escuchamos. Creo que hay un versículo que se relaciona con lo que están mencionando, aunque no necesariamente habla de la santidad, pero yo quiero que me aclarara este asunto, lo que quiere decir este versículo, ¿no? No recuerdo exactamente la cita bíblica, pero dice... Lo buscamos, sí. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿A qué específicamente se referirá ese manifiesto? No depende de... ¿Quién quiere? Del que quiere ¿Quién ni del desea? que corre, Sino de la del que voluntad de tiene Dios. misericordia. Ya. Muy bien. Pero no me exacto Bien, vamos a buscarlo aquí, producción. Vamos a parafrasear el versículo y lo encontramos. Listo, mi hermano, no se preocupe. Muy bien, gracias. Si tratamos de buscar el versículo, producción. Bien. Gracias a los hermanos que nos están viendo, gracias a los que nos están escuchando. Haga su pregunta, ¿sí? Gracias, haga su pregunta y nosotros estamos aquí para poder ayudarle. Bien, ya en minutos tendremos... Ahí está, Romanos 9:16. ¿A qué se refiere este versículo? Menciona el hermano que consulta desde San Marcos. ¿Ya? Ahí está en la pantalla, pastor. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este capítulo se referencia a un pueblo escogido llamado Israel. Escogido, llamado a hacer la voluntad de Dios. Pero aquí también da a entender que había ciertas personas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces el verso 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi alma, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo tristeza y dolor, y yo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, los israelitas. Él se hizo judío, él se hizo de muchas maneras, él, ¿para qué? Para poder persuadir a muchos de ellos a cambiarse de la religión judía a ser un cristiano, dice aquí la palabra. Entonces Dios le responde en ese verso 16. No es tu voluntad, le dice a Pablo. No es lo que tú quieres. Es la voluntad de Dios y no depende de quién quiere. A eso se representa este capítulo 9. Le sugerimos a nuestro hermano que estudie todo el capítulo 9 para que entienda que esto no está en la predestinación. No, esto es voluntad de Dios. Amén. Entonces, más o menos hablamos de la elección de Dios. No se basa aquí en mérito, porque si dice ni del que corre, no se basa en méritos humanos, sino en gracia al final. Gracias de Dios, un don más. Como la cruz, ¿no? Como la cruz del Calvario. Ninguno tiene en mérito el recibir, disculpen, el recibir la salvación en sí, sino por gracia y por misericordia. Bien, amigos queridos, vamos a continuar con nuestro estudio. Y es muy interesante ver a la fe, a la santidad como práctica, ¿sí? En la vida diaria, en la práctica. ¿Qué es la santidad manifestándose, pastor, en la vida práctica, en el día a día de los seres humanos? Bueno, lo tenemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Un hombre genuino que tiene paz en su corazón, un gozo inquebrantable,
una fe que realmente todo le es posible, porque la fe es para cosas imposibles. Recordemos que hay dos tipos de fe: la fe natural, para que te alcanza para el pan, para el techo, para la comida, para el vestido, para la escuela y tanta cosa. Pero la fe sobrenatural ya no es para cosas posibles, es para cosas imposibles. Entonces, este maravilloso don que Dios nos ha dado, la santidad, hay que aprovecharlo a lo máximo, hay que vivirlo a lo máximo, y hay que dejar que Él se haga parte de nosotros, hay que dejar que fusione en nuestras vidas para vivir en ese gozo. Esta es la manifestación de la santidad, los frutos del Espíritu Santo de Dios. La palabra benignidad, mucha gente no lo entiende. La palabra benignidad se generaliza como un hombre generoso y sabio y dador. Y la palabra bondad es un hombre cortés y educado que está frente a su pueblo del Señor. Y nace del corazón. No es aprendido en la universidad, no es aprendido en una casa educada, intelectual o tanta cosa que podemos ver. Esto nace de Dios. Por eso vemos en la iglesia muchos hermanos hacendosos, muchos hermanos generosos, muchos también de aquellos que trabajan en favor de este medio de comunicación, porque están guiados por la santidad de Dios. Dios bendiga a esos hermanos que trabajan arduamente. Bien, cuando hablamos de la santidad práctica según la Biblia, vamos a empezar a notar que hay muchos versículos en la palabra que nos habla del cambio, de la renovación. Y uno de ellos, ¿no?, los vamos a ir nombrando, estos versículos, para que usted lo anote, y le vamos a ir dando una lista para que usted tenga. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos renovar en la práctica? Porque ya hablamos de la fe, perdón, de la santidad como concepto. Ahora, en la práctica, ¿qué es? Lo primero que quiero mencionar es Romanos 12:2. Renueva tu mente. Lo primerito, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, renovar nuestra mente, porque a veces hay que darle un giro porque usted está pensando mal, tiene que cambiar el modo de pensar. Romanos 12:2. Lo primero que tengo que hacer prácticamente, o sea, en la práctica, para alcanzar la santidad, es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, transformar nuestra forma de entendimiento, nuestra forma de ver las cosas. Entonces, lo primero que aconsejaríamos, pastor, a los hermanos, sería, para llegar a este tema de la santidad, es renovar su forma de pensar. Voy a aplicar esta pregunta en 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Dice así: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La santidad es una revelación. La santidad es una manifestación. La santidad es como un milagro creativo. La santidad es como una inspiración de alabanza. La santidad es parte de nuestra vida y se manifiesta. Es como una fuente de agua viva, que es una luz a seguir. Todo aquel que es santo debe ser un ejemplo a seguir. Jesús dijo: sujétense a sus pastores, respeten su conducta e imitad su fe. Imagínense, esa es la santidad. En este aspecto, de todos los puntos que usted menciona, entendemos que es un cambio rotundo de la manera de ver las cosas, de forma de pensar, porque si uno sigue pensando antiguamente como vivía en su modo pasado de su vieja vida, pues no va a surgir tal cosa, ¿no? No va a surgir tal cambio. Bien. La otra cosa que tiene que hacer: primero, renovar su mente. Segunda cosa,
apartarse del pecado, y eso está clarísimo. Segunda de Timoteo 2:21, pastor, nos menciona claramente. Segunda de Timoteo 2:21, apartarse del pecado para lograr la santidad, sí, apartado, porque precisamente eso significa apartado. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra es limpia, dice. La palabra limpia, la palabra es purificadora. Añadimos un texto maravilloso que dijo Jesús: el que tiene sed y hambre de mí, venga a mí y beba de la fuente del agua de la vida, y de su interior correrán, fluirán, nacerán, se verán como los frutos del Espíritu Santo. Pero la limpieza empieza con el arrepentimiento y los pasos a seguir en el campo de la batalla, renovando nuestra mente, teniendo una comunión con Dios y pidiendo la fortaleza del Espíritu Santo, porque necesitamos, hasta para beber un vaso de agua, la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo hasta para dormir. ¿Por qué? Porque nos puede sorprender cualquier desgracia. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser santos, para salir, entrar y no contaminarnos, para que podamos estar dispuestos para hacer la voluntad de Dios, que es su obra perfecta y redentora. Somos instrumentos de Dios. Ha tocado ahí un tema muy importante, porque hay mucha gente acá pensando que por la oración que hizo el pastor y la confesión del Salmo 51, al momento de su conversión, al momento de arrepentirse, ya llegó a ser santo. Y No. eso no es así. No. La impartición proviene de Dios en un corazón santificado. La impartición, mas yo no, como dice cualquier santificado ungido, no es el que transmite, sino Él es el instrumento del Espíritu Santo y todos los milagros que ejerzan. Entonces, por orar, por imponer las manos, cualquiera puede recibir un milagro, cualquiera puede ser sanado, pero la santidad te llevará al cielo. Eso es lo que yo me preocupa mucho, que hay mucha gente pasando al frente cada vez que lo llaman, por si acaso, por si acaso y por si acaso, pasando una y otra vez al frente, que le pongan la mano, porque cree que con eso, No. con esa oración que el pastor le imponga las manos, uy, blum, varita mágica, logré la santidad. Sí. Y se olvidan que la santidad es un proceso. Es un trabajo de Dios en el corazón del ser humano. Correcto, o sea, no es que de la noche a la mañana. Yo he escuchado un testimonio de Marcos Witt en esos años. Él decía: vino un joven a mí y me dijo, pastor, quiero que ore por mí para que yo aprenda a tocar y a cantar como usted. Entonces él dice, yo le miré y le dije, o sea, ya, hijo, voy a orar por ti. Lo llamé y en su oración empezó a decir: Señor, quita toda pereza y ociosidad de este hombre. Conformista. Pereza, ociosidad, conformismo, porque él está diciendo: lo que yo logré en estudio, en un reformatorio, estudiando música, estudiando canto, él lo quería como especie de magia en una oración, que ya todo le iba a venir. Y a veces pensamos que la santidad también vendrá así, y no viene así. No, ese es un trabajo de Dios, pero nosotros, volvemos a recalcar, debemos entregar nuestra voluntad genuina para que Él trabaje. Es bien claro, dijo el Señor: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y viva para mí. Pero ¿quién quiere dejar todo eso? Ejemplos XXX, el rico y sus riquezas. Voy a derribar mis graneros, tengo mucho, voy a dar. Y Dios abre. En esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y para quién será todo lo que has conseguido? Miren el mundo, el afán, la ansiedad, los peligros, el deterioro de la vida. Amados hermanos, la calidad de vida es un desastre en este mundo pecaminoso, porque sin santidad, dice el Señor, nadie verá su rostro. Qué interesante el tema que estamos tocando. Es mucho más práctico de lo que te imaginas, ¿ah? O sea, la santidad es práctica, no es teórica. Por eso, desde que llegamos acá al programa y consultaba al pastor desde los conceptos, me decía:
mejor será experimentarla. Lógico, es práctica, hay que ponerla en acción. Y si estoy hablando de práctica, si estoy hablando de acción, estoy hablando de hacerla, no es que viene de la noche a la mañana, sino que se va cultivando y recién el punto de arranque, el punto de inicio, es el momento de nuestra conversión, ¿no? Amén, claro. Desde ahí empezamos en esa trayectoria a la santidad, en ese camino a la santidad. Entonces, es ahí donde uno de las cosas prácticas es apartarse del mal, lo que dice Timoteo, ¿no? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Limpiarse, apartarse del pecado. Hay otra característica importante que deberíamos seguir, otra cosa práctica. Primero, hemos dicho, cambia nuestra forma de pensar. Segundo, apartarse del mal. Y tercero, es la busca, la comunión con otros santos, con personas que tengan buen testimonio. Hebreos 10, 24 y 25. ¿Qué nos dice Hebreos? Por favor, producción, Hebreos 10, 24 y 25. Y aquí nos va a explicar el pastor respecto a este versículo. Mire, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, acá ya estamos tocando ya carnecita. Algo que va a doler. Sí. Ya, Sí. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aleluya. Amén. Bueno, Amén, pastor. en la iglesia vamos a poder, 1 Corintios 2, verso 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, complemento este texto, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero ojo, debes considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Imagínese en la iglesia, en un evento, en diferentes iglesias, en una convención, en todo lugar, vamos a encontrar a nuestra familia cristiana en proceso de transformación. Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, la suma paciencia, la paz, es como criar un hermano, es como criar un hijo, es como mantener a un padre anciano que en su incapacidad necesita hasta llevarlo al baño, darle de comer y hacer tanto. Solo a través del Espíritu Santo podemos mantenernos en santidad con nuestros demás hermanos sin contaminarnos, hermano Alex. Ese es importante el punto que hemos tocado en esta tercera oportunidad, la comunión con otros santos, es decir, corrigiéndonos entre nosotros, apoyándonos. Amén. Y esa manera de poder congregarnos. ¿Cómo, en la práctica, hermano, cómo logro la santidad? 1, cambia tu manera de pensar. 2, apártate del pecado. 3, reúnete con tus hermanos. Reúnete con los de la iglesia, los que tienen también esos... Uno dice que cuando a buen árbol se acerca, a buena sombra le acobija, ¿no? Buenos frutos. Entonces, creo que ahí está tu pastor, ahí está tu líder, ahí están los hermanos de consejería, no sé. Entonces, deberíamos buscar a esos buenos hombres de Dios, ¿no? Si uno, yo por la carrera que poseo y los años que he trabajado en el tema financiero, he tratado siempre de acercarme a administradores, gerentes que llevan años, ¿no?, con capacidad para poder adquirir sus conocimientos. Y luego me decían, ¿de dónde supiste esto? ¿En una charla o algo? No, me hice amigo de algún gerente, me contó algunas estrategias. Eso es lo que uno debe saber también y acercarse, para que de esa manera, cuando tu líder te pasa buenas información, buenas cosas, tu carácter se vaya formando, ¿no? Entonces, es buena la comunión
en la iglesia. Por eso aquí se exhorta, ¿no? El no dejar de congregarse. Es un punto importante para todo aquel que quiere tener una vida plena y en comunión con Dios, el Espíritu Santo. ¿Por qué? En la casa de Dios, el templo, hoy se le conoce como la escuela del Espíritu Santo. Ahí te entrenas para vivir la nueva vida. O también el pastor va a tu casa y eso es algo especial. Hay servicio de libre y gratis, sin cobro adicionales ni tampoco propina. Ese es el reino de Dios, tan fácil de que puede llegar y tocar la puerta de tu casa. Solamente ábrele tu corazón y dele bienvenido a Papito Dios y que Él haga su voluntad en tu corazón. Sí, como les dije, estamos en un mundo complejo, lleno de seres humanos que están imperfectos y en medio de ellos hemos nacido de nosotros. ¿Cuál es la función de Dios? Luz, testimonio, que ellos vean que Él está en nosotros y que nosotros estamos en Él y que si nosotros damos nuestra voluntad a Dios, todo es posible porque somos la luz del mundo. Sea hermanos a medias, sean hermanos que no congregan por allá y por acá, debemos mantener una línea de amor sobre ellos porque sabemos a la final, solo Él sabe quién será salvo y quién no será salvo. Hay una muy importante, un importante dicho que menciona, y la palabra también lo ratifica, que toda persona que congrega, que va a la iglesia, no necesariamente va a ser salvo. Eso lo dije al inicio, no necesariamente. Una cosa es congregar y otra cosa es ser parte de la iglesia. Entonces, ayer, por ejemplo, veíamos ese punto, ¿no? El pastor decía lo siguiente: él viene por su iglesia, ¿no? Viene por su iglesia, no por los que están en la iglesia, ¿no? Entonces, es diferente porque es un juego de palabras que uno dice, oye, Claro. ¿y quién es la iglesia? La que obedeció, la que guardó la santidad, la que obedeció los mandamientos. ¿Y quiénes son los que están en la iglesia? Todos. La iglesia es abierta, es para todos, para ir a aquel que decide cambiar allá adentro, pues muy bien, pero aquel que quiere seguir viviendo lo mismo, estando allá adentro, pues ahí sí va a ser el lloro y crujir de dientes, como decía el pastor el día de ayer. Bien, y en la práctica hay un punto más que quisiera que nos mencione, pastor. En la práctica, ya en la santidad práctica, 1, el cambio de la mentalidad; 2, apartarse del pecado; 3, comunión con otros santos, comunión con nuestros hermanos; y 4, la práctica del dominio propio. El dominio propio. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Y quisiera que nos comente un poquito acerca de este tema, el dominio propio, pastor, para llegar a la santidad. El dominio propio. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Para que podamos sustentar este texto también, vamos a complementarlo un poquito más con Primera de Timoteo 1:7. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio es un don que estamos en estos momentos dando a relucir a todo creyente. Dominio propio, la capacidad del dominio. Si yo quiero, le sirvo a Dios unos 2 años más y me voy a hacer mi propia voluntad. Y después de unos 5 o 6 años retorno. Ojo, que durante esa ausencia ya hay un espacio que lo tomó el enemigo. Y en ese espacio ya se originó un desastre natural. Un desastre. Es como tener un hijo fuera del matrimonio. El niño nace, crece, se desarrolla,
pero algo le ha de faltar dentro de sí mismo. ¿Por qué en el estado original un niño debe vivir, debe convivir al lado de su padre y de su madre? Pero a este niño se le quitó el derecho de tener un padre con su madre o viceversa. Solo vive con su padre, menos con su madre. Así es el dominio propio. Si el dominio propio no lo ejerces con la voluntad de la palabra, el poder del Espíritu Santo, la comunión con Dios y vivir una vida en santidad, ese es el espacio que realmente al pasar el tiempo reclamará sus derechos. Y muchos de nuestros hermanos hoy viven en ese delirio. Sembraron y hoy cosechan. Hermano Alex. Qué interesante es saber que, mire, Abel Lucano, Malukish, también está en sintonía del programa, y me dice: la santidad será un proceso continuo de crecimiento y transformación. Gracias por ayudarnos a entender. Y eso es precisamente lo que hemos dicho, ¿no? Lo que es un siembras, camino, es un cosechas. proceso. Así es. Igual, no esperes que sembrado hoy día crezca mañana, ¿no? Es un proceso. Sí. Entonces, así es, mi hermano Abel, ¿ya? Y hoy que estamos hablando del dominio propio, qué difícil, qué complicado, dicen algunos, controlarme yo mismo. Hay una frase que escuché por ahí donde decía: anoche el demonio me miró a los ojos y me dijo, se te viene una gran tormenta. Yo le miré y le respondí, la gran tormenta soy yo. Y ahí está el problema, ¿no? Esa tormenta soy yo, es decir, es mi yo no controlándose, es mi yo. La tormenta a veces la armas tú mismo por falta de dominio propio. Dominio ¿no? propio. Sí. La tormenta lo armas tú con tus... con hablarte intrínsecamente a ti, o sea, con decirte cosas negativas. La tormenta lo hablas tú con la duda, la tormenta lo hablas tú siendo de doble ánimo, la armas tú. Sí. Entonces, no te dominas propiamente, o sea, el dominio propio es algo que nos va a llevar, sí, a la santidad, pero debemos luchar, como decía Pablo, las cosas que no quiero hacer, las hago. ¿No? Entonces, y aquellas que sí, pues dejo de hacerlas, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Esto qué son? Son conflictos constantes de dominio propio. Pablo supo decir, yo pongo mi carne, yo sujeto mi carne, dijo. No vaya a ser que yo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser autoeliminado. Wow. Imagínense, si Qué no poderoso. sometemos nuestra carne al dominio propio, seremos eliminados por nosotros mismos. Póngase a pensar, si no hay predisposición, si no hay voluntad, si no hay deseo, entonces, ¿qué hacemos en medio del Evangelio, en medio de la santidad que tanto profesamos y queremos? Como dijo mi hermano Alex, la santidad no es palabras, es un proceso, es una acción, es un hecho, es un sacrificio. Sacrificio lo miramos como algo terrorífico, de dolor, de caos. ¿Qué me cuesta? Someterme y buscar la voluntad de Dios. Amén. Cierto, a veces asusta, ¿no? Santidad, y uno dice, no, pero es aquello que como el termómetro que mide mis pecados y todo eso, pero es que no debería asustarte, porque la santidad, hermano querido, es un proceso, y no lo estoy como que ablandando para que usted no le tenga miedo, sino que le estoy diciendo la verdad desde el punto de vista bíblico. Es un proceso que inicia desde su conversión al Señor y en este camino que nos lleva hacia la eternidad. Por lo tanto, no los llamé a los discípulos. Oiga, ¿cuántas veces vemos? Hay un libro de John MacArthur, habla de 12 hombres comunes y corrientes. ¿Cuántas veces metía la pata Pedro? ¿Cuántas veces lo hacía? ¿No? ¿Cuántas veces se iba de labios? No se dominaba, no había dominio propio. Sí. Hasta que pues uno llega a la madurez espiritual y entiende que al final de tus días, ¿no? El Señor va a pedir, como te apartado del mal, como eres apartado para Dios, apartado de las cosas del mundo, Él va a pedir de ti y de cada uno de nosotros, pues,
si hemos hecho práctica estos conceptos, ¿no? Porque si no, nuestra casa está sobre la arena. Porque son conceptos prácticos, hermano. Cuando uno habla de santidad, tiene que pensar en práctica, 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 y la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, es practicar y practicar. Practicar en cambiar nuestro modo de pensar, eso ya dijimos. Practicar en apartarse del pecado, en estar atento, el ver, en no dejarse sorprender. Practicar el constante reunirse, apegarse a buenos cristianos, en dejarse corregir, en dejarse llamar la atención. A veces será también, es muy prudente, ¿no? Y 4, en dominarse propiamente. A veces somos nosotros mismos estropeando nuestra santidad y relación con Dios. Eso es lógico. Eso está dicho y está visto. Cuando la prueba viene, es para poder impulsarnos a Él. Yo lo catalogo la prueba como un trampolín a la gloria de Dios. Porque sin pruebas no hay bendición. Recuerde que nuestro corazón o nuestra mente o nuestra alma, cualquiera de los tres es lo mismo, es el campo de batalla. Ahí está la lucha para poder nosotros dar por ganador. ¿Quién gana? ¿La santidad o gana la contaminación? Es ahí donde usted decide. Por eso Dios nos dio ese maravilloso don, voluntad propia, de decidir, ¿me voy con Cristo o no me voy con Cristo? Le creo a Él y recibo mi bendición. El campo de la batalla es nuestro corazón. Ahí están luchando dos seres, nuestro papito Dios y el enemigo que no quiere, porque tú eres el terror del infierno. El terror del infierno. Cuando oras en el Espíritu, es terrible para Él. Cuando tú luchas por ser santo, te apartas cada día más de las cosas contaminadas, de tu mente, de tu alma, de tu corazón, de toda la sociedad, es una batalla. Cuando tú luchas por los frutos del Espíritu Santo, es otra batalla. Cuando le cantas en espíritu y en verdad, cuando vas a la iglesia de corazón, es una batalla ganada donde lo atormentas a Él. Entonces, si tú no entiendes, lo que a Él le daña es la santidad. Qué interesante lo que estamos ya resumiendo en esta parte final. Amén. Ya Martín Lutero lo decía hace unos años atrás. ¿Sabes? Martín Lutero entendía a la santidad como lo siguiente. Sostenía que la voluntad del hombre está esclavizada por el pecado y no puede buscar a Dios por sí sola. Solo Dios en su misericordia puede librar y salvar al ser humano. Ahí está lo que decíamos hace rato. No por mi fuerza, Señor. No con mis ganas, no con mi... no pienses volverte santo por tu misma fuerza, por tu misma manera. No, tienes que someterte, venir a Dios. Es complicado, como yo diría, a ver, sé santo, haz este cambio mental solo. ¿Ah? Haz aparta del pecado solo, ¿no? Podría decirte, congrégate por tus propias fuerzas, busca tú solo. Y dominio propio por tus propias fuerzas. Todas estas 4 cosas prácticas que te hemos dicho, si lo quieres hacer solo, estás perdido, hermano. No vas a poder. Pastor. Para poder fortalecer este precioso mensaje, un texto muy conocido, pero no sé si muchos lo viven como debe vivirse. Segunda de Crónicas 7:14. Dice la Biblia que Salomón terminó el templo de Jehová, la casa de Dios. Y entonces Jehová se le aparece a Salomón y le dice: he oído tu oración y he elegido este lugar para que sea casa de Dios. Ahora dice: pero yo, si mañana más tarde cierro los cielos, no envío la lluvia, envío a la langosta, porque mi pueblo claudica. Entonces le da la llave maestra, 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, habla de santificación, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y mis oídos estarán abiertos y mis ojos a la oración de tu corazón. Qué interesante. Bien, señores, entonces ya saben, es
Someterse a Dios. Pastor, muchísimas gracias. Hemos cerrado este tema maravilloso que hay, lógicamente, en la práctica muchas cosas que hemos aconsejado a los hermanos desde el punto de vista bíblico en seguir, en hacer, en proceder para encaminarse en este trayecto hacia la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, que es el versículo que repetimos una y otra vez. Pero por eso no decidimos cansarnos en hablar ahí, sino en darte cosas prácticas que debes hacer, porque es vivencias las que debe ocurrir, empezar a ocurrir en tu vida. Bien, y no tengas más miedo cuando te hablen de santidad, más bien anhela que te den mensajes más de estos.